Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 25 de agosto del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sí, tradiciones de hombres, no mandatos de Dios, no mandatos de amor, sino recordatorio de cosas que hacen los hombres, como en este caso, la ley de Moisés, la ley procedente de Dios, la ley de Dios para su pueblo, era una ley justa, santa y buena. Procedía de Dios, claro. Ahora, los hombres, ¿cómo la entendieron? Aquellos que se dicen los intérpretes veraces de la ley, aquellos que enseñaban inclusive al pueblo, pretendiendo una autoridad religiosa que no tenían, y lo demostraban concretamente a través, ¿sabe qué?, de la conducta. ¿Cuál era la conducta? El comportamiento de estos llamados maestros de la ley, escribas, fariseos. La conducta más bien marcaba en ellos algo que es todo lo contrario: la hipocresía, la maldad. Eso era lo que enarbolaban ellos. Se notaba inclusive en la proclamación de la ley y cuando pretendían cargar con cargas que ellos mismos habían agregado a la ley de Moisés a los ciudadanos humildes, cargas que ellos no movían ni un dedo para quitarlas o para trasladarlas. Claro, una cosa es decir, hablar bien, como seguramente hablaban, con una pretendida autoridad, y otra cosa es mostrar a través de una conducta testimonial que eso que se está diciendo va surgiendo de un corazón que así es, que así lo piensa y en el cual habita el amor de Dios. Eso se nota, sí, se percibe. Fíjese, por ejemplo, la tradición, habíamos visto ayer, por ejemplo, la tradición que ponían tanto escribas como fariseos respecto a cuando hacían su crítica a los discípulos de Jesús que no se lavaban las manos antes de comer. La tradición decía que había que lavarse las manos, lavar los jarros, los vasos, etc. Estaba bien eso, pero eso es un aspecto externo nada más. Para que el acto sea verdaderamente surgido de un corazón y tenga la intencionalidad propia, que es la mejor porque es para la vida y viene de Dios y se instala en un corazón que le abra la puerta a Dios y cree y hace como Dios le dice, de ahí viene verdaderamente el gesto veraz, el gesto testimonial. De ahí, actos internos, gestos externos. Que su gesto exterior, si su actitud, su conducta, sea presidida por algo que surge del interior de un corazón verdaderamente bueno y cambiado. No el mismo corazón hipócrita, el mismo corazón que finalmente no cree y que trata, a partir de gestos mentirosos, mentidos, dar un testimonio que no es creíble porque
En algún momento, mire, a veces en muchos momentos se muestra la hipocresía, se muestra la falsedad y se la muestra de una manera francamente alevosa. Como ocurría con estos a los cuales Jesús califica como de hipócritas. Y efectivamente, aquí nos pone el Señor unas comparaciones que son drásticas realmente, ¿no? Fíjese, hay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, sí, que quieren aparecer como sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Hermosos a la vista del ojo, que percibe nada más que lo externo, lo sensible. Sí, pero por dentro están llenos de qué cosa, y están llenos de podredumbre y de huesos de muertos. ¿Sí? Es el contenido que tiene, es el interior de ese sepulcro que se muestra a la vista del ojo como algo atractivo. Así era el corazón y la conducta testimonial de estos hipócritas. El Señor apunta bien, ¿no es cierto? Los padres, los antepasados de estos que querían ostentar a sí mismos como si fueran justos, verdaderos religiosos, defensores de la ley de los profetas delante del pueblo, y que en el fondo tenían la misma conducta que sus antepasados, los que mataron a los profetas. Los que mataron a los profetas y después les construyen mausoleos, tumbas, sepulcros muy decorados, muy dando testimonio de la bondad de los profetas, como si ellos pudiesen identificarse verdaderamente con la actitud que tuvieron los verdaderos profetas de la verdad, porque eran enviados por Dios y sentían el amor de Dios, y el amor a Dios estaba en ellos, y por eso cumplían su mandato de acuerdo a la voluntad sagrada del Supremo, y no estos, porque los hipócritas ¿qué hacen? Sí, construyen los sepulcros y los hacen hermosos, ornamentos, la parte exterior, como decía Jesús a propósito del templo de Jerusalén. Fíjese, era hermoso el templo de Jerusalén, sin duda que lo era, sí. Cómo admiraban los discípulos de Jesús cuando ingresaron a ese templo y ponderaban la manera en que había sido construido, la belleza que tenía, los materiales, etc. Pero ¿cuál fue la conclusión de Jesús? Verdaderamente les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Polvo y silencio finalmente. De todo eso, de la hipocresía, de la mentira, todo eso que es para la muerte, lo único que queda finalmente es la muerte. Esos mausoleos que contienen. Son como los sepulcros blanqueados que nos dice en la primera comparación el Señor. Sí, son hermosos, se admiran. Uy, mirá, claro, esta es la tumba del profeta. Ah, nosotros, si hubiéramos estado en aquel momento, cómo los hubiéramos escuchado, cómo los hubiéramos seguido. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los antepasados de estos supuestos fenómenos de la justicia? Persiguieron, echaron, mataron a los profetas. Y luego de matarlos, descreerlos, calumniarlos, entonces les costumbren tumbas hermosas, sepulcros blanqueados, mausoleos decorados, claro. Que eso quede para la historia. ¿Qué es lo que queda para la historia? Aquello de lo cual no quedará ni piedra sobre piedra. Historia de la muerte, historia de la nada, historia del polvo y el silencio. ¿Y la figura del profeta? La figura del profeta está en Dios, y cuando usted esté en Dios, verdaderamente unido a la voluntad de Dios, obre la voluntad de Dios, valorará y verá la figura del profeta y honrará al profeta, y la mejor manera que usted tendrá de honrarlo es tener una conducta semejante a los de aquellos varones justos de Dios,
que obraron conforme a la justicia de Dios y a los cuales seguramente el Señor ya los tiene en sus benditas manos, en su santo reino. Y los que construyeron las tumbas se quedarán seguramente, ¿no es cierto? Como las tumbas que hicieron, piedra más piedra. No quedará piedra sobre piedra. Queda el testimonio, hermanos, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. De una palabra en la cual se ha creído por parte de aquellos que afirman haberlo hecho, y de una conducta que avala como testimonio. Hablábamos de actos internos y gestos externos. Bueno, esos actos que surgieron de un corazón creyente, de una conciencia abierta a la voluntad de Dios, se expresan después en los gestos exteriores del hombre, en la conducta, en el testimonio, quedan cabalmente expresados. Y no hace falta que construya tantos sepulcros, hermano, ni que construya tantos mausoleos. Lo que usted tiene que construir es mejor déjeselo hacer a Dios. Él construye en usted un verdadero santuario. Él hace de cada uno de nosotros un santuario, donde verdaderamente se adora a Dios como Dios quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. Muchas veces en el silencio, pero en el elocuente silencio que Dios escucha, porque Dios escucha las palabras de un corazón de fe, en donde el Señor habita y siente que es la habitación cómoda que Él mismo elige finalmente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, tenemos que pedirle al Señor su Santo Espíritu para poder obrar sin máscaras, para ser tal como somos, hijos de Dios, porque de otra manera no se puede ser. De otra manera, decís bien vos, Patricia, no se puede ser. Como dijo aquel viejo sabio, ser o no ser. Esa es la cuestión. Y alguien agregó en otro tiempo, serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. O serás en Dios, o si no, no serás. Eso es lo que tiene que ser para nosotros el desafío permanente de un mundo en el cual estamos, frente al cual estamos y al que tenemos que enriquecer con testimonios veraces a propósito de la verdad y de la vida que solamente procede de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este espacio, por esta palabra que nos has hecho llegar, por esta luz que ha iluminado nuestro entendimiento, por estos ejemplos que tenemos que seguir para ser verdaderamente como aquellos lo han sido, aquellos a los cuales muchas veces sí admiramos a través de la distancia sin haberlos conocido, pero tenemos el testimonio de su palabra, y la palabra de ellos es haber seguido tu palabra, Señor. Eso queremos, para eso estamos y eso debemos hacer. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.